Señora, sabemos que detrás de un gran líder, de un gran administrador, un gran dirigente, un gran político, está una gran mujer. ¿Cuál es la estrategia de ustedes como mujeres para apoyar a esos hombres? En este caso, Raúl Mejía. Bueno, más que nada como su esposa participo en todos los programas sociales que él atiende. Soy una colaboradora más de él y desde la casa también estamos apoyando todas las acciones que realiza Raúl Mejía. Y pues desde el ámbito profesional también yo he estado participando desde hace muchos años en el Tepic. Tuve la oportunidad de apoyar a la comunidad del Tepic. Y desde entonces estamos del lado de él, realizando todo, apoyando todos los programas sociales que él ha emprendido. Ahorita en particular tenemos uno que se llama Familias por Nayeli y que se dedica a apoyar toda la estructura y a darle la importancia que merece la familia dentro de nuestra comunidad. Señora, usted como que fue titular del DIF municipal de Tepic, ¿qué en esos tiempos, qué semejanza o similitud encuentra en aquellos tiempos con ahora? ¿Esos tiempos son más difíciles, más complicados o qué hay que hacer en esos tiempos? Se ha acentuado la desigualdad social. Yo recorrí en aquella época, hace 13 años, todas y cada una de las colonias de Tepic y las comunidades cercanas. Y ahora también he estado recorriéndolas con este nuevo programa y encuentro que hay mayores problemas de pobreza, mayores problemas de marginación. La pobreza se ha acentuado y por lo tanto pues todos los problemas que van con eso, como la delincuencia, como la falta de salud, la falta de bienestar dentro de las familias. ¿Qué mensaje le daría usted a las mujeres en general, a las mujeres nayaritas que viven en zonas marginadas, viven en la sierra, viven en las colonias pues de alta marginación? ¿Qué le diría la mujer, la profesionista, la gente que tiene experiencia al lado de un gran político como es Raúl Mejía? Yo les diría que tengan esperanzas porque están sentadas en un estado con mucha capacidad de recursos materiales y que lo que nos mueve es precisamente tenemos con qué movernos, con qué estar alimentándonos, con qué estar viviendo y lo único que nos falta es cambiar la estrategia política. La estrategia política no ha sido la adecuada. Cambiando eso mejorarán las condiciones de toda la sociedad, pero tenemos que para esto unirnos a líderes con la capacidad de generar cambios sociales que modifiquen en gran parte la situación de las personas. Muchas gracias para Panorama Negrita.